Isabel Zuleta contesta a propuesta de Abelardo de la Espriella de retirar a Colombia de las Naciones Unidas si es presidente, nos vamos a convertir en Venezuela. La legisladora Isabel Zuleta se convirtió en una de las voces más críticas frente a las recientes declaraciones del abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, quien afirmó en una entrevista concedida a la revista Semana que, si llega a ganar la presidencia en el año 2026, impulsará la salida de Colombia de las Naciones Unidas. La propuesta, que de inmediato generó reacciones en el espectro político, social, académico y diplomático del país, fue señalada por Zuleta como un peligroso paso que podría aislar a Colombia del escenario internacional, afectar gravemente las relaciones con países aliados y abrir la puerta a un escenario comparable con el vivido por Venezuela durante los momentos más críticos de su aislamiento global. Desde su perspectiva, este tipo de planteamientos no solo revelan una carencia de comprensión sobre los mecanismos multilaterales, sino que además reflejan una intención política de romper con los controles, observaciones y supervisiones que organismos internacionales ejercen sobre la conducta de los gobiernos en materia de derechos humanos, garantías democráticas y compromisos internacionales. Zuleta, con el tono firme que acostumbra, advirtió que abandonar un organismo que ha acompañado al país en múltiples procesos, incluyendo misiones de verificación, cooperación en desarrollo y fortalecimiento institucional, constituiría una decisión de profundas consecuencias. La legisladora recordó que la Organización de las Naciones Unidas no solo actúa como un espacio de diálogo entre países, sino también como un acompañante clave en la supervisión de los acuerdos de paz, la implementación de políticas de derechos humanos y la canalización de ayudas humanitarias para comunidades vulnerables. En su análisis, la salida de Colombia de esta entidad pondría en riesgo programas que han resultado esenciales para estabilizar territorios, disminuir tensiones y garantizar derechos básicos en zonas históricamente golpeadas por el conflicto interno. Además, según explicó, esta clase de propuestas suele acompañar narrativas que buscan debilitar la institucionalidad democrática y desmarcarse de compromisos internacionales que, aunque a veces resultan incómodos para algunos sectores políticos, cumplen funciones de balance y supervisión. La reacción de Isabel Zuleta no tardó en viralizarse, pues sus declaraciones coincidieron con un momento político en el que las campañas presidenciales empiezan a perfilarse, y cada declaración de los precandidatos adquiere una dimensión mayor debido a la sensibilidad del electorado frente a propuestas que pongan en juego el rumbo internacional del país. En su respuesta, la legisladora expresó preocupación por lo que consideró un discurso populista, diseñado para captar la atención de sectores desencantados con la política tradicional, pero sin un sustento real en términos de viabilidad o beneficios para Colombia. Señaló que este tipo de anuncios pueden sonar atractivos para quienes ven en los organismos internacionales un obstáculo, pero que, en la práctica, terminan afectando a los ciudadanos y debilitando la posición del país frente a desafíos globales como el cambio climático, las migraciones, la cooperación judicial o la lucha contra el crimen transnacional. Zuleta comparó el planteamiento de la Espriella con lo que ocurrió en Venezuela cuando el gobierno de ese país decidió tomar distancia de ciertos organismos internacionales y cerrar la puerta a misiones de verificación. Según la legisladora, ese tipo de decisiones, lejos de fortalecer la soberanía, deterioraron la credibilidad externa, dificultaron el acceso a mecanismos de cooperación y profundizaron la crisis interna al dejar al país sin observadores imparciales ni canales de comunicación fluidos con la comunidad internacional. Desde su punto de vista, Colombia no puede darse el lujo de repetir patrones que ya han demostrado ser contraproducentes y que llevaron a un país vecino a un aislamiento que afectó tanto al gobierno como a su población. Su advertencia fue clara: aislarse del sistema multilateral no es un acto de fortaleza, sino una señal de debilidad institucional que puede abrir la puerta al abuso de poder, a la falta de rendición de cuentas y a una mayor vulnerabilidad frente a presiones de actores externos que no necesariamente velan por el bienestar nacional. La propuesta de la Espriella generó un debate inmediato en redes sociales, donde miles de usuarios manifestaron preocupación, apoyo, rechazo o desconcierto. Quienes respaldaron al precandidato argumentaron que la ONU ha intervenido en exceso en los asuntos internos del país, mientras que quienes se opusieron sostuvieron que, sin un organismo que actúe como balanza, los gobiernos podrían tener más margen para actuar sin control. En medio de esa discusión, Zuleta insistió en que la función de la ONU no es dominar a los países, sino justamente servir como espacio para resolver conflictos sin llegar a extremos violentos, impulsar políticas de cooperación y garantizar que los estados respeten estándares básicos de derechos humanos y justicia. En sus declaraciones, la legisladora también abordó el contexto electoral, explicando que propuestas radicales suelen aparecer en temporadas preelectorales como una manera de marcar diferencias extremas frente a los rivales. En su lectura, De la Espriella busca posicionarse como un candidato disruptivo, pero consideró que la verdadera ruptura no está en cuestionar organismos internacionales,
sino en ofrecer alternativas que fortalezcan las instituciones internas sin sacrificar la presencia del país en organismos clave. Además, Zuleta llamó la atención sobre la necesidad de mantener la racionalidad en el debate político, pues señaló que el país atraviesa una etapa en la que la polarización ha alcanzado niveles alarmantes, y propuestas como esta tienden a profundizarla. En otro punto de su intervención, Zuleta aseguró que la salida de Colombia de la ONU tendría repercusiones directas en áreas como la cooperación en seguridad, la asistencia humanitaria y la participación del país en decisiones globales. Explicó que retirarse de la organización implicaría renunciar a espacios fundamentales como la Asamblea General, los comités especializados, los mecanismos de resolución pacífica de controversias y los foros de cooperación económica y medioambiental. Recordó que Colombia ha sido históricamente un país activo dentro del sistema de Naciones Unidas, participando en misiones de paz, defendiendo causas globales y recibiendo apoyo en momentos críticos de su historia reciente. Renunciar a ese espacio sería, en palabras de Zuleta, como apagar una ventana al mundo y encerrarse en una narrativa que puede resultar dañina tanto económica como diplomáticamente. La legisladora profundizó en la importancia de la cooperación internacional para combatir el narcotráfico, el tráfico de armas, el lavado de activos y las redes criminales que operan más allá de las fronteras nacionales. En su opinión, sin la presencia activa de Colombia en organismos multilaterales, el país perdería herramientas esenciales para enfrentar estos desafíos y quedaría en una situación mucho más vulnerable. Agregó que, en un mundo interconectado, ningún país puede darse el lujo de actuar como si fuera completamente autosuficiente, pues los problemas globales requieren respuestas globales. También afirmó que la ONU ha sido clave en el acompañamiento a la implementación del acuerdo de paz, particularmente en la verificación del cese al fuego y en el seguimiento al proceso de desarme y reincorporación. Abandonar esa relación podría tener efectos imprevisibles en la estabilidad del país y en la confianza de la comunidad internacional respecto al cumplimiento de los compromisos adquiridos. Zuleta no dejó de mencionar que propuestas como la de la Espriella suelen estar acompañadas por discursos que cuestionan el sistema de derechos humanos y las intervenciones de organismos que investigan violaciones o abusos. Advirtió que cuando un gobierno busca debilitar los controles externos, generalmente es porque necesita margen para actuar sin escrutinio, algo que consideró peligroso para cualquier democracia. Planteó que si un próximo presidente decide que el país no debe responder ante instancias internacionales, ello podría abrir un capítulo nuevo y preocupante en materia de derechos humanos en Colombia. Para la legisladora, la transparencia y la supervisión no deben verse como enemigos de la soberanía, sino como herramientas para garantizar que los ciudadanos estén protegidos frente a posibles excesos de poder. Además, Zuleta reaccionó a la afirmación de la Espriella según la cual Colombia necesita liberarse del intervencionismo de la ONU. Señaló que los organismos internacionales no actúan de manera arbitraria, sino que lo hacen bajo acuerdos firmados voluntariamente por los estados. A su juicio, quienes hablan de intervencionismo suelen omitir que los países son quienes solicitan apoyo en momentos particulares, y que ese acompañamiento no se impone, sino que se pacta. Recordó también que Colombia ha recibido misiones de verificación en distintos momentos, tanto por petición del Estado como por solicitud de sectores sociales, y que esas misiones han sido fundamentales para esclarecer situaciones de violencia, proteger a comunidades y fortalecer procesos judiciales. Al referirse al posible aislamiento diplomático, Zuleta explicó que cuando un país decide retirarse de un organismo como la ONU, el mensaje que envía al mundo es de desconfianza hacia los mecanismos de cooperación y supervisión. Eso, según la legisladora, puede traducirse en dificultades para atraer inversión extranjera, nuevas barreras comerciales y una disminución notable en la capacidad del país para negociar en igualdad de condiciones con sus pares. Insistió en que la diplomacia no es un juego de fuerza, sino un espacio donde la negociación, la confianza y la cooperación son esenciales. Si Colombia optara por alejarse del sistema multilateral, quedaría sin una plataforma donde defender sus intereses, y su voz perdería peso en discusiones internacionales. Zuleta también cuestionó la noción de que retirarse de la ONU fortalecería la autonomía nacional. En su análisis, la autonomía se construye con instituciones fuertes, con políticas públicas coherentes y con un Estado que responde a sus ciudadanos. No se logra alejándose de espacios de cooperación ni rompiendo con alianzas históricas. Aseguró que la verdadera soberanía radica en la capacidad de tomar decisiones informadas, de establecer relaciones estratégicas y de participar activamente en los escenarios donde se definen las agendas globales. Recordó igualmente que Colombia ha sido un defensor histórico de la solución pacífica de controversias, un principio que ha guiado su política exterior por décadas y que perdería relevancia si el país se retira de un organismo construido precisamente para evitar conflictos armados. En la parte final de sus declaraciones,
Zuleta invitó a la ciudadanía a examinar con detenimiento las propuestas de los candidatos presidenciales y a no dejarse llevar por discursos que apelan al miedo, la confrontación o el rechazo absoluto a la comunidad internacional. Subrayó que las elecciones de 2026 serán decisivas para el futuro del país y que decisiones impulsivas podrían tener efectos irreversibles. También llamó a los demás aspirantes presidenciales a mantenerse dentro del marco de la racionalidad, el respeto por la institucionalidad y la defensa del papel de Colombia en el mundo. Dijo que la política exterior no puede ser manejada con improvisación, sino con visión, experiencia y responsabilidad. Concluyó que la propuesta de Abelardo de la Espriella, más que una muestra de independencia, parece un intento de liberarse de los controles internacionales que podrían incomodar a un eventual gobierno suyo. Aseguró que este mensaje debe prender las alarmas, porque puede esconder un propósito de gobernar sin contrapesos y sin mecanismos externos de verificación. Y reiteró que si Colombia decide seguir ese camino, el país correría el riesgo de parecerse a Venezuela en sus épocas de mayor aislamiento, algo que, según Zuleta, sería una tragedia para la democracia, la economía y la estabilidad interna. Al terminar sus declaraciones, insistió en que el país debe escoger caminos de integración, no de ruptura, y que Colombia debe fortalecer su presencia en escenarios globales donde pueda defender sus intereses y construir alianzas con otros países. Señaló que los desafíos actuales, desde la crisis climática hasta las economías ilícitas, requieren cooperación, no aislamiento. Con este mensaje, invitó a la ciudadanía a mantenerse atenta, informada y crítica frente al proceso electoral que se avecina. Para quienes acompañan este espacio y buscan información clara, independiente y directa sobre lo que ocurre en el país y en el mundo, los invito a suscribirse al canal y dejar un comentario con su opinión sobre este tema. Su participación es fundamental para seguir creciendo juntos y mantener debates abiertos que nos permitan comprender mejor el rumbo político y social que toma Colombia. Invitamos a suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario. Tu opinión es fundamental para nosotros y nos ayuda a seguir produciendo contenido suscríbete para no perderte las últimas noticias y análisis sobre este conflicto en evolución. Comparte tu opinión en los comentarios y mantente informado con nosotros en Zona de Tensión.